Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mercato NBA. Soy Álvaro y hoy tenemos que hablar de la terrible noticia que es la lesión de Jimmy Butler. Butler ha sufrido una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, lo cual le va a apartar de los terrenos de juego lo que queda de temporada, y esto obviamente es un palo tremendo para los Warriors y para sus aspiraciones para hacer algo, para competir tal vez por el anillo esta temporada. Cualquier esperanza o sueño de que eso sucediese se ha ido totalmente a la mierda, las cosas como son, pero ojo porque hoy os vengo a contar por qué esta noticia de la lesión de Butler en realidad es una buena noticia de cara al futuro de los Warriors. Así que, aunque cueste mucho de creer, hacedme caso, os voy a explicar el por qué. También hablaremos de cómo esta noticia impacta al mercado de los Warriors y en especial al de Jonathan Kuminga. Y por último, voy a ofrecer una solución a corto plazo para que esta temporada acabe con mejor sabor de boca para los Warriors. Así que como veis, tenemos un episodio cargadito y antes de empezar os animo a suscribiros al canal, que vamos a estar muy activos entre ahora y el cierre de mercado, y también, ¿por qué no?, dejaros un like. Venga, pues empezamos y vamos a hablar primero de todo de lo más importante, de lo que más les interesa a los fans de los Warriors, que es esa explicación de por qué esta lesión aparentemente trágica de Jimmy Butler en realidad es una buena noticia de cara al futuro de los Warriors. Este matiz es importante, estoy hablando de el futuro. Como decía, esta temporada está perdida. Sé que hay muchos fans de los Warriors que aún tienen esperanzas en poder salvar esta temporada haciendo un traspaso milagroso. Por ejemplo, se habla de Jimmy Butler por Anthony Davis y también tal vez Kuminga por algún otro jugador más potente, un refuerzo complementario, una tercera o cuarta espada. En fin, esto, primero de todo, no va a suceder porque supondría hipotecar, aunque sea en parte, no totalmente, el futuro de los Warriors, porque habría que entregar algunos picks en estos traspasos que se están planteando. Y Mike Dunleavy y la gerencia de los Warriors es demasiado inteligente como para hacer este tipo de movimientos desesperados que realmente no te llevan a ninguna parte. Así que mi consejo personal es olvidaros de este año porque está totalmente perdido y pongamos el foco en la temporada que viene. Y eso significa que este verano el objetivo para los Warriors de cara a la temporada 26-27 vuelve a ser el mismo que tenían al inicio de esta temporada, que es ofrecerle la oportunidad a Stephen Curry de ganar otro anillo. Esta siempre ha sido la prioridad de los Warriors, nunca se han desviado de esta meta y por lo tanto la pregunta que hay que hacerse es ¿qué necesitan los Warriors para ser auténticos contenders? La respuesta es muy sencilla. Los Warriors necesitan un jugador que sea igual o mejor que Stephen Curry. Porque, por mucho que Stephen Curry esté jugando aún a un nivel altísimo, dados los 37 años que tiene, igualmente necesita ayuda y esto es algo que los Warriors saben perfectamente. De hecho, por eso han mantenido toda su pólvora intacta, me refiero a sus picks de primera ronda futuros para poder traspasar, y han estado esperando pacientemente a que aparezca esa oportunidad para fichar a una superestrella top 10. Y por eso para mí Jimmy Butler siempre fue un parche. De hecho, si lo recordáis, el año pasado por estas fechas, cuando estábamos en plena saga de Jimmy Butler, con todos los rumores de que Jimmy Butler quería ir a los Suns porque eran aparentemente el único equipo dispuesto a pagarle esa extensión de contrato. Pues bueno, los Warriors fueron muy inteligentes escondiendo o ocultando su interés en fichar a Jimmy Butler para conseguir ficharle finalmente por un precio bastante bajo y, lo más importante, no tener que comprometer activos de futuro que les pudiesen impedir realizar otros traspasos más potentes más adelante. Por tanto, si Butler era un parche, os preguntaréis, ¿quién es la solución? ¿Quién es ese jugador top 10 que los Warriors podrían fichar para transformar por completo al equipo? Pues bien, si aún no lo habéis adivinado, estoy hablando de Giannis Antetokounmpo. Giannis finalmente parece que no va a ser traspasado durante este mercado. Ha dicho públicamente que jamás va a pedir el traspaso, lo cual aleja bastante esta posibilidad de un traspaso inminente durante este mercado, pero lo que sí parece inevitable es un traspaso en verano. ¿Por qué? Pues bueno, todo el mundo sabe que Giannis no es feliz en Milwaukee porque los resultados no están acompañando. Los Bucks en este momento tienen muy complicado incluso entrar en playoffs, así que ya no hablemos de competir por el título.
Y este verano va a ser el momento clave en el que Giannis entrará en su último año de contrato, le queda solamente garantizado la temporada 26-27, así que los Bucks le ofrecerán una extensión de contrato y lo más probable es que Giannis se niegue a firmarla porque de facto supondría la renuncia de Giannis a competir por el título en sus últimos años buenos como jugador top mundial. Entonces, ante esta negativa de firmar una extensión, los Bucks se verán obligados a traspasar a Giannis al mejor postor. Y aquí es donde también muchos se preguntarán, vale, ¿y en qué ayuda una lesión de Jimmy Butler a que los Warriors consigan fichar a Giannis? Pues bien, aquí es donde se pone interesante la cosa porque Jimmy Butler sería una pieza clave en esta operación, en este fichaje potencial de Giannis a los Warriors. Lo importante es entender qué valor tendrá Jimmy Butler este próximo verano. Pero para que se entienda exactamente en qué posición se van a encontrar los Warriors en verano, lo voy a explicar a la inversa. Primero voy a explicar qué hubiese pasado si Butler no se hubiese lesionado y por lo tanto hubiésemos llegado al final de la temporada con un Butler que, pongamos que ha rendido bien, pongamos que ha ayudado a que los Warriors incluso ganen alguna eliminatoria en playoffs, y por lo tanto, llegamos a este punto en el que Butler también le quedaría, igual que Giannis, un año de contrato y por tanto, sí o sí, Butler hubiese exigido una nueva extensión de contrato con los Warriors. Ante esta petición de Butler, se abren dos escenarios posibles. El primero es que los Warriors le hubiesen dado esa extensión de contrato, que pongamos que no es 2 años más por el máximo, que es la primera extensión que firmó nada más fichar por los Warriors, sino que es una extensión más al estilo de Kevin Durant con los Rockets. Pongamos que firma una extensión idéntica que sería de 90 millones por 2 temporadas. Pues bien, esto supondría que el contrato de Butler, después de firmar esta extensión, sería de 3 años garantizados por 147 millones, casi 50 por temporada, es decir, un pastizal, y todo esto simplemente para poder mantener al mismo equipo, al mismo núcleo de Steph, Draymond y Butler, pero con todos ellos siendo un año más viejos y por lo tanto con ese más que probable declive, aunque sea ligero, de los tres, porque como ya sabéis, todos ellos están ya superando los 36 años de edad. Entonces, el panorama para mí, en este caso, para la próxima temporada, desde luego no sería mucho mejor que para esta temporada 25-26, porque los Warriors a duras penas se mantendrían igual, mientras que hay muchos equipos en el oeste que van a seguir mejorando y creciendo, como los Rockets, San Antonio, los Thunder no se van a ninguna parte, Minnesota seguramente también va a seguir ahí, los Lakers podrían reforzarse en verano, en fin. La conferencia oeste seguiría siendo muy potente y los Warriors sufrirían por mantenerse a flote. Ahora pasamos al segundo escenario en el que los Warriors se negasen a darle una extensión de contrato a Jimmy Butler. Pues bien, aquí pasaríamos a la misma situación que se encontraron los Heat con Butler. Un Butler en rebeldía y un Butler que inmediatamente después de esa negativa de una extensión de contrato pediría ser traspasado y además solamente aceptaría ser traspasado a un equipo que estuviese dispuesto a pagarle. Y claro, tener a Butler en esta situación haría que se convirtiese en un activo bastante tóxico, porque habría muy pocos equipos interesados en fichar a Jimmy Butler sabiendo que solamente va a ser feliz si encima le das también esa extensión de contrato que muy poca gente querría darle. Por lo tanto, en este caso, con un Butler sano, pero pidiendo una extensión que los Warriors no le quieran dar, con suerte los Warriors sacarían expiring contracts a cambio de él en un traspaso. Eso sería seguramente el retorno más optimista que podrían encontrar. Y si no, se enfrentarían a un agujero de 57 millones, que es lo que cobrará Butler en la próxima temporada. Así que dicho esto, volvemos a la realidad y volvemos al escenario actual de la lesión de Jimmy Butler. Ahora la extensión de contrato se descarta por motivos obvios, porque nadie sabe cómo va a volver de esta lesión, que por cierto, si no me equivoco, es el jugador más viejo en sufrir una rotura del ligamento anterior cruzado, así que esto desde luego no invita al optimismo en cuanto al rendimiento futuro de Jimmy Butler cuando vuelva a la cancha, pero lo importante aquí en clave Warriors es que el hecho de poder descartar esta opción de la extensión y que además Butler no tenga poder negociador para montarles ningún pollo ni para
convertirse en un jugador tóxico, hace que los Warriors puedan utilizar a Butler en el traspaso por Giannis sin que Butler tenga ni voz ni voto. Es decir, que desaparece por completo de la ecuación porque no tiene ningún tipo de poder negociador para impactar este traspaso. Y su principal valor en este traspaso no sería por Butler el jugador, sino por Butler el contrato. Sería un expiring contract de casi 57 millones. Y es que es importante tener en cuenta que en el contexto actual, desde que se negoció el nuevo convenio colectivo de la NBA, el nuevo CBA, los equipos están totalmente acojonados por los aprons y todas las restricciones financieras que existen en estos momentos. Por eso, en este contexto, los expiring contracts han pasado a ser más valiosos que nunca. De hecho, acabamos de ver un ejemplo perfecto de esto en el reciente traspaso de Trae Young a los Wizards, en el que los Hawks básicamente solamente han conseguido el expiring contract de CJ McCollum, que les va a dar flexibilidad financiera de cara al futuro. Ese ha sido el único premio de los Hawks en esta operación. Así que en este caso, desde el punto de vista de los Bucks, en un traspaso por Giannis, creo que también valorarían positivamente recibir un expiring contract como el de Jimmy Butler en vez de otros contratos a largo plazo de otros equipos que también estén interesados en fichar a Giannis. Por lo tanto, la conclusión es clara. Para los Warriors es mucho mejor tener a un Butler sin poder negociador para poder incluirle libremente en cualquier operación sin que Butler tenga opciones de condicionarla o de hacer que salte por los aires. Y por eso, esto significa que la oferta de los Warriors por Giannis estaría centrada en el expiring contract de Jimmy Butler, bastante valioso, y también múltiples picks de primera ronda, ya que, como decía, tienen la pólvora intacta. Entonces, la pregunta es, ¿qué otros competidores van a tener los Warriors este verano en la puja por Giannis? En mi opinión, solamente hay 3 candidatos más allá de los Warriors y seguramente más bien sean 2. Y esto es porque Giannis también va a tener mucho poder negociador en este traspaso, porque, como decía, este verano Giannis solamente va a tener un año más de contrato garantizado. Así que si los Bucks le traspasan a un equipo en el que Giannis no quiera estar, Giannis les puede dejar tirados en el verano de 2027 y marcharse a cambio de nada como agente libre. Así que esto va a asustar a muchos equipos y por eso la clave va a ser que el nuevo equipo de Giannis va a tener que ser un equipo atractivo para él y un equipo en el que se comprometa a firmar una nueva extensión de contrato. Así que para mí los otros candidatos son los siguientes. Primero, los Knicks, más que nada porque sabemos que era su destino preferido este verano, en agosto o septiembre, cuando le trasladó internamente a los Bucks de que si le traspasaban a algún sitio, le gustaría que ese equipo fuera los Knicks. Entonces, vamos a ver qué tipo de paquetes pueden ofrecer los Knicks a los Bucks. El más obvio, por lo menos a nivel financiero, estaría centrado en torno a Towns, pero sinceramente no lo acabo de ver, no acabo de entender por qué los Bucks iban a aceptar eso, porque a Towns aún le quedarán 2 años de contrato este verano, creo que son 57 millones para la temporada que viene y luego un player option para la siguiente de 61, que casi seguro que va a aceptar, así que es mucho dinero y encima comprometido 2 años, a diferencia de un solo año en el caso de Butler. Y también los Knicks no tienen picks de primera ronda para ofrecer, porque los entregaron todos a los Nets a cambio de Mikal Bridges. Por lo tanto, para mí la opción Towns es insuficiente, así que habría que descartarla. Luego, la opción que en estos momentos, si hubiese un traspaso ahora mismo por Giannis, tendría sentido para mí por parte de los Knicks, que sería incluir a Anunoby y Bridges, porque estos jugadores podrían ser o bien atractivos para los Bucks para mantener cierta relevancia en el presente, cosa que lo dudo, o bien para retraspasarlos y obtener más valor traspasándoles a un tercer equipo. Pero claro, aquí el problema es que actualmente Bridges y Anunoby cobran conjuntamente un total de 64,5 millones, que son unos 10 más que Giannis, lo cual hace que esta operación sea viable a nivel financiero. Pero ¿qué pasa? Que el año que viene empieza la nueva extensión de contrato de Bridges con los Knicks y eso hace que su sueldo suba en unos 8 millones. Por lo tanto, en verano la suma de los sueldos de Anunoby y Bridges pasa a ser de 76 millones. Y esto ya son casi 20 millones más de lo que cobrará Giannis el año que viene.
Así que esto complica muchísimo las finanzas y por eso creo que aleja la posibilidad de que la oferta de los Knicks pueda superar a la de los Warriors. Después tenemos a Miami, otro destino típico y muy atractivo para casi todas las superestrellas de la NBA. Y en este caso, Miami tiene más flexibilidad que los Knicks para hacer diferentes ofertas. En mi opinión, hay dos opciones. La primera es Wiggins más Hero más Kelly Ware más picks de primera ronda. Y la segunda opción sería Wiggins o Hero, solamente uno de los dos, más Jovic más Kelly Ware más picks. Pero claro, ¿cuál es el problema para Miami? Pues que Miami este verano solamente podrá traspasar un máximo de 2 picks de primera ronda. ¿Por qué? Pues porque Miami le debe un pick protegido top 14 a los Hornets el año que viene, en 2027, y si ese pick no se acaba entregando, la deuda se arrastra a 2028. Y si conocéis el Step-in Rule, la regla que impide traspasar picks de primera ronda en años consecutivos, esto quiere decir que Miami no podría traspasar ni el pick de 2027, ni el de 2028, ni el de 2029. Así que los únicos picks traspasables para Miami en verano serían los de 2030 a 2033. Cualquiera de esos dos, pero solamente un máximo de 2. Obviamente, Miami podría negociar con los Hornets para eliminar esas protecciones y para tener más picks traspasables, pero en cualquier caso, eso supondría para Miami tener que entregar algún tipo de activo a los Hornets para convencerles, pero además, esos picks que pueda traspasar Miami, los que sean al final, pongamos que consiguen que sean 3, en mi opinión, no van a ser demasiado valiosos, o por lo menos no tan valiosos como los de los Warriors. ¿Por qué? Pues porque Miami es un equipo que siempre consigue ser competitivo. Con Erik Spoelstra, uno de los mejores entrenadores de la NBA, siempre encuentra la forma de, en el peor de los casos, estar en la zona de play-in y por lo tanto es muy difícil que los picks de Miami estén en el top 10. Además, seguirían teniendo a Bam Adebayo en el equipo, que es un jugador joven y que en el futuro va a seguir dándole un suelo relativamente alto a nivel competitivo a Miami. Así que para mí los picks de Miami no son demasiado valiosos. En cambio, los de los Warriors creo que podrían ser muy valiosos. ¿Por qué? Pues porque el equipo pasaría a estar construido en torno a 3 jugadores muy mayores. Curry, Draymond y Giannis, que para que os hagáis una idea, en 2030 van a tener las siguientes edades. Curry 42, Draymond 40 y Giannis 35. Así que los picks de los Warriors en el futuro van a ser muy golosos. Y además, los Warriors podrían traspasar un máximo de 4 picks. Es verdad que le deben un pick protegido top 20 a los Wizards y esto plantea dificultades parecidas a las que he comentado respecto a Miami con los Hornets. Pero liberar ese tipo de protecciones sería mucho más fácil porque bastaría con ofrecerles un pick de segunda ronda a los Wizards, teniendo en cuenta que si ese pick se queda en el top 20, los Wizards recibirían únicamente un pick de segunda ronda. Así que para los Warriors es bastante fácil liberar por completo todos los picks de futuro y podrían entregar todos los picks y todos los swaps que les dé la gana. Por último, el otro candidato posible, pero para mí improbable, serían los Rockets. Esto sería en un escenario en el que los Rockets hayan pinchado en los playoffs, hayan decepcionado y que por lo tanto tengan más prisas por reforzar el equipo. De todas formas, no lo acabo de ver porque creo que los Rockets apuestan por un éxito sostenido, es decir, por un modelo más parecido al de los Thunder, apostando por la juventud y en definitiva apostando por la idea de estar en la pomada durante múltiples años en vez de acortar la ventana competitiva con un fichaje por Giannis, aunque esto te ayude a elevar el techo competitivo del equipo. ¿Y por qué no he incluido a más equipos como potenciales compradores de Giannis? Pues bien, porque yo creo que Giannis no solamente no va a ir a cualquier equipo, sino que tampoco va a ir a cualquier contender. Y me explico. Para mí Giannis, aparte de tener una oportunidad real de competir por el anillo, busca también otra cosa, que es ser un jugador protagonista en el éxito de un contender. Por eso yo creo que le atraía la idea de ir a los Knicks, porque si Giannis fuese a los Knicks y con él ganasen un anillo después de décadas de sequía en cuanto a títulos para los Knicks, eso convertiría a Giannis en un salvador. Y eso es a lo que yo creo que Giannis aspira, a ser un héroe, un salvador y a ser también un jugador que tenga mucha presencia y mucho protagonismo en ataque. Giannis es feliz cuando tiene la posibilidad de ser un playmaker, de ser la primera opción y el principal motor ofensivo de un equipo
Y eso es algo que sin duda los Warriors le podrían ofrecer, porque si algo tiene Stephen Curry, aparte de un talento increíble, es una gran humildad y no le importa en absoluto ceder protagonismo a otra superestrella como ya hizo en su momento con Kevin Durant. Así que para mí el emparejamiento de Curry y Giannis sería una fantasía, pero también una fantasía que puede ser muy real. Así que como veis, por todo esto, la lesión de Butler puede acabar siendo una muy buena noticia. Ahora pasamos a hablar de la solución a corto plazo que pongo encima de la mesa para los Warriors para que esta temporada acabe con buen sabor de boca. Y esto se basa en una idea muy sencilla que es un cambio de enfoque. Como decía, al principio del año el objetivo era ganar el anillo y ahora que es imposible hay que buscar un nuevo objetivo. Así que, ¿por qué no apostar por algo tan bonito y a la vez tan poco habitual en la NBA como es el romanticismo? Sí, estoy hablando de hacerles un regalo a los fans más nostálgicos de los Warriors con el retorno de una leyenda viva. Efectivamente, estoy hablando del retorno de Klay Thompson. Sinceramente, no veo ningún motivo para no hacerlo y además creo que hay una forma muy fácil de completar este traspaso. A Klay le quedarán 2 años de contrato cobrando casi 20 millones por temporada, así que es un contrato con valor negativo. Y los Warriors tienen a Kuminga, que este año cobra 22 millones y medio, así que podrían intercambiarlos uno por otro, porque los Warriors lo que no pueden hacer estando al borde del segundo apron es encarecer su plantilla, pero de esta forma estarían abaratándola. Y más allá de que cuadren las finanzas, creo que primero los Warriors podrían conseguir algún activo para equilibrar ese traspaso, así que se llevarían a Klay Thompson y algún pick o picks de segunda ronda o lo que sea por un jugador como es Kuminga, que ahora mismo está aportando absolutamente nada, y también poniéndonos en la piel de Klay Thompson, estoy seguro de que estará muy contento de regresar a los Warriors, porque desde luego no puede estar muy feliz en estos momentos en Dallas, teniendo en cuenta que fichó por los Mavericks con la idea de competir por el anillo junto a Luka Doncic y al final ha acabado atrapado en un equipo mediocre y en un equipo que no hace más que acumular desgracia tras desgracia, la más reciente siendo la lesión de Anthony Davis. Y aún más importante que la felicidad de Klay Thompson está la felicidad de su Splash Brother, de Stephen Curry, que yo creo que sería una buena manera de devolverle algo de ilusión, algo de motivación a Stephen Curry para lo que queda de temporada, ya que seguramente debe estar bastante tocado anímicamente con la lesión de Butler. Y bien, después de esta propuesta de retorno de Klay Thompson a la Bahía de San Francisco, pasamos a hablar de cómo la lesión de Butler impacta al mercado de Kuminga. La primera pregunta que todo el mundo se hace es si esta lesión significa que Kuminga ahora no va a ser traspasado porque podría ocupar el mismo rol que Butler, es decir, reemplazarle en la rotación ocupando su puesto en el quinteto titular. Pues bien, la teoría es muy bonita porque es verdad que Kuminga es un jugador de un perfil similar, o que por lo menos la idea más optimista de Kuminga sería una versión parecida a la de Butler, pero la teoría no siempre funciona y en este caso lo único que importa es que la relación entre Kuminga y Steve Kerr y entre Kuminga y la franquicia está totalmente fracturada. Así que en mi opinión es totalmente imposible que veamos a Kuminga quedarse en los Warriors pasado este mercado. Por tanto, el traspaso de Kuminga sigue en pie, pero la pregunta es, ahora, ¿qué tipo de traspaso podemos esperarnos? Desde luego, la idea de Kuminga y picks para un refuerzo que pudiese complementar a Curry, Butler y Draymond ya no tiene demasiado sentido, así que para mí, en estos momentos, la prioridad de los Warriors es conseguir el máximo valor posible por Kuminga. Se habla de que en estos momentos los dos equipos más interesados son precisamente los Mavericks, por eso también tiene sentido lo que comentaba del traspaso de Klay Thompson, y los Kings. Y en el caso de los Kings, para mí la oferta que tiene más sentido es Malik Monk y Keon Ellis. Así que esto abriría dos escenarios que para mí son bastante buenos de cara al verano para los Warriors. Uno en el que tienes a Malik Monk, Keon Ellis y potencialmente a Draymond, Giannis y Curry, además de Podziemski, Moody, Cam Spencer, en fin, un equipo muy potente. Y otro escenario en el que las nuevas caras serían Klay Thompson y Giannis. La verdad es que ni tan mal. En fin, con esto concluye este episodio, espero que os haya gustado, dejadme en comentarios vuestra opinión, me interesa saber si estáis de acuerdo con mi teoría
de cómo la lesión de Butler puede ayudar a los Warriors y también qué opináis sobre todas las propuestas de traspaso o todo el razonamiento que he planteado en torno al traspaso de Giannis. Nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.